la luz superior, el pensamiento de la creación revela en él el deseo de recibir que se crea en la luz superior y que de este deseo de recibir lo expande con respecto a la luz y crea el gran deseo. En la medida que es grande, que la luz tiene el deseo de otorgar, y es la medida que el Kli tiene el deseo de recibir. Esa es la primera fase. Aleph, que llega a la luz superior y que dentro de la luz superior está el deseo de otorgar. Todo eso es la fase Shoresh, raíz. Siendo que la luz llenó el Kli, el deseo de otorgar, se encuentra dentro del deseo de recibir, el deseo de otorgar llega al superior. Entonces el Kli empieza a recibir el deseo de otorgar como más importante, porque llega del completo, no tiene falta, sino que Él es el que determina, es el que da luz, y por eso el Kli recibe de Él el deseo de otorgar. Él quiere otorgar y quiere desarrollarse en el deseo, y empieza a desarrollarse en el deseo de otorgar. ¿Cómo se puede describir el deseo de otorgar por parte del deseo de recibir, que acá dentro del deseo de recibir? ¿Cómo es que él quiere otorgar? Él no quiere ser el receptor, sino que él permanece en adhesión con el Creador. Todavía no siente la obligación de recibir del emanador para llenar su deseo. Una reacción, y entonces esa es la segunda fase. Que si la primera fase es el deseo de recibir, que recibe por completo, la segunda fase es el deseo de recibir, dentro de sí está el deseo de otorgar. Porque el deseo de recibir es la ley de la materia de la creación, lo que nosotros aquí vemos que cambió de la primera fase a la segunda es, a pesar de que el deseo de recibir es la materia, pero hay una forma que esa materia recibe, que es que él no quiere comportarse de acuerdo a su naturaleza, sino que a partir del emanador puede recibir la naturaleza de emanador, y eso es lo que él hace. ¿Cómo sabe hacerlo? Porque la luz que actúa en él le da esta capacidad, porque es el superior. Entonces el deseo de recibir quiere asemejarse a la luz y ser otorgante. ¿A qué se parece eso? Al niño que toma un pequeño martillo de madera y hace lo que hace su papá, que viene y arregla algo en la casa. Que eso no es la misma acción como el emanador, sino que no tiene a quien darle, no es el dueño de la acción, sino que únicamente quiere asemejarse en su acción al emanador, es decir, que quiere asemejarse a la raíz, a la fase raíz. Quiere ser como si fuera como el emanador, pero para hacer eso no es como no es de acuerdo a la intención, sino que él debe ser en acción eso. Su acción entonces se transforma en eso que él recibe. De lo contrario, no puede ser que
que él haga alguna acción de otorgamiento. Porque la segunda fase no hace ninguna acción, sino que no recibe, deja de recibir. A partir de eso que quiere asemejarse al emanador. Y en la tercera fase, en algo es semejante al emanador. ¿En qué es semejante? Justamente en eso que recibe. En eso que la tercera fase recibe, el deseo de recibir realmente, deseo de recibir, recibe porque quiere otorgar. Quiere otorgar la luz de Jochma por encima de la luz de Hasadim. Lo principal es la segunda fase y que luz de Hasadim la que domina y un poco de luz de Jochma. Pero cuando lo hace, cuando trae la luz de Jochma para un poco asemejarse al Creador, a la fase de raíz, a través de la segunda fase, atrae esa acción que eso no se opone a la luz de Hasadim, la tercera fase, sino que quiere asemejarse a la fase raíz, al emanador. Y entonces resulta que siente no que la luz de Hasadim en ella es más grande que la luz de Jochma, sino que para otorgar realmente al emanador necesita recibir todo. Entonces se transforma en que recibe por completo. Que es la cuarta fase. Que el deseo de recibir, que decidió que va a recibir del emanador, aunque él quiere otorgar, aunque él está opuesto a la recepción. Son todas palabras, son lástima hablar porque estamos arruinándolo, pero bueno, el deseo de recibir en la cuarta fase que atrae la luz superior le llega a partir del reconocimiento de la grandeza del emanador, por eso se extiende más. Y cuando recibe, llamamos a esta recepción Ein Sof, sin fin, que la decisión que voy a recibir porque es el deseo del emanador y se encuentra en adhesión con él por completo. Todo este proceso es del deseo de recibir más y más y más, siendo que llega a un estado que decidió yo recibo todo. Entonces, así como en un momento estaba en la primera fase que sintió cambio o diferencia con la fase raíz, también ahora siente como resultado de esto vergüenza. Bueno, ustedes saben que cada vez que nosotros llegamos a estas cuatro fases, podemos con eso parar y terminar la vida con esto. Porque en estas cuatro fases se encuentra todo el proceso que luego sucede, todo está en las cuatro fases. Esa es Havaya. Esto es la punta de Yud, Ei, Vav, Ei. Sí, Oren. Si entendí correctamente, usted dijo que la tercera fase
va a concretar el deseo que tenía en la segunda fase de otorgar. Rav dicen, por eso trae la luz de Jochma, por eso es la tercera fase. Sí, dice Rav. Y luego cuando se transforma en ser Dalet, la cuarta fase, ve que tiene que recibir más o que tiene que recibir todo a partir de ese deseo de otorgar. Eso es lo que... ¿Eso que usted dijo? Pregunta entonces, ¿por qué tiene vergüenza si es a partir del deseo de otorgar? Dice, cuando termina, al final, siente la vergüenza porque cuando siente que recibe todo en un 100%, se revela que recibió ese llenado infinito a partir de eso que recibió de forma ilimitada. Por eso se revela que dentro de esa acción que recibió, que no es con el fin de otorgar, digámoslo así, que recibe todo, el deseo de recibir. En mí hay deseo de recibir o deseo de otorgar. Mi materia es neutral, deseo de recibir o recibir del emanador. Yo puedo estar o en el deseo de otorgar bajo su influencia o en el deseo de recibir bajo su influencia. Si el deseo de otorgar llega hasta 0, o sea, chica hasta el grado 0 como la cuarta fase, entonces me queda únicamente el deseo de recibir. Entonces la falta que hay el deseo de otorgar, que me adherí al deseo de recibir únicamente y no me queda nada. El deseo de recibir yo lo siento como vergüenza, es como una carencia, no es una vergüenza verdadera, sino como una falta en el deseo de otorgar. Pregunta, ¿el deseo de otorgar se despierta por primera vez en la segunda fase? Dice, sí, pero ahí no hay lugar para la restricción. No hay lugar para restricción porque yo salí de la primera fase a la segunda de acuerdo a la decisión. Así se revela. Pregunta, entonces yo quiero esto cómo funciona. De la primera a la segunda fase nace el deseo de otorgar por primera vez. ¿Qué es lo que le pasa después? Luego de 2, al deseo de otorgar, dice, la segunda fase ve que no es capaz de concretarla únicamente el deseo de otorgar porque es como una intención únicamente, sin acción. Por eso, para fortalecer su intención, el deseo de otorgar, asemejarse al deseo de otorgar, ella tiene que extender el deseo de recibir para otorgar a aquel que le quiere dar. ¿Sí? Entonces yo tengo que recibir. Yo traigo ese deseo de recibir y eso está en la tercera fase. Cuando yo traigo el deseo de recibir más y más de forma completa, entonces con eso yo me desconecto del deseo de otorgar. Pregunta, ¿por qué? El deseo, la luz superior actúa de tal manera que no me deja ninguna intención, ninguna decisión. Yo llego a la primera fase, pero no es que el creador me hizo la primera fase, sino que yo provoqué eso, que es ahora la cuarta fase. Entonces yo siento la vergüenza. Esa es la indicación que estaba en la primera fase y se transformó en la segunda fase, pero yo provoqué la primera fase y acá yo soy el que provoqué la cuarta fase y esa diferencia es la vergüenza. ¿Por qué desaparece el deseo de otorgar? ¿Por qué en la cuarta fase desaparece? Porque decidió recibir hasta el final, dice Rav. Pregunta, entonces, ¿qué? ¿Lo hace a partir del deseo de otorgar? Pregunta, pero yo estoy limitado, yo tengo únicamente un solo deseo. Lo utilizo o el deseo de otorgar o el deseo de recibir, una de dos. Si yo voy a recibir, ustedes van a entender cuál es el truco de la luz directa y luz retornante. Si yo voy a recibir en un 100%, entonces me transformo en el deseo de recibir puro. ¿Cómo se dice? Digamos, completo.
completo. No, no hay más que eso, digamos así. Únicamente. Entonces no sé lo que hacer después. Yo ahora ya no sé lo que hacer más. El deseo de recibir no permanece, únicamente el deseo de otorgar, solo el deseo de recibir. Entonces siento vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La falta de conexión con el otorgante, de asemejarme a él, de la sensación que yo recibo ahora no con el fin de otorgar, no a partir de eso que quiero otorgar. Es como si yo hubiese gastado todas mis vasijas del deseo de recibir. ¿Cómo ser el que otorga en un 100% y el que recibe en un 100%? Porque a partir del superior yo tengo que recibir en un 100%. Por mi parte, que yo quiero asemejarme al Creador, yo tengo que otorgar en un 100%. ¿Cómo estar a la vez en uno y en el otro? Restricción, pantalla, luz retornante y recibir con el fin de otorgar. Ese es el truco. Por eso va tras eso, va por eso. ¿Este punto está claro? No, no es claro. ¿Por qué en la cuarta fase? Revisemos un momento. El deseo de recibir en la raíz se crea este punto. Ese punto se desarrolla en el deseo de recibir, que se llena con la luz superior. Y este estado es como en Sof, como la cuarta fase. O sea, la diferencia entre ellos es que acá todavía no hay una sensación que se llena y que está lleno, sino que el deseo lo creó. Luego empieza a sentir que está lleno del placer que le llega del emanador. Y el emanador le entrega fuera de este deseo también su cualidad de otorgar. Y como aquí se reveló el deseo de recibir, el deseo de recibir se reveló. ¿Lo ven? Entonces dentro de la luz yo quiero decir que se revela el deseo de otorgar. La luz le transmite el deseo de recibir su cualidad del deseo de otorgar. Eso pasa en el desarrollo. Vos podés decir cuándo sucede, cuando este Kli se transforma en la raíz 1, 2, 3, 4, como en el hombre. En el hombre hay vergüenza. Empieza a sentir al otro. Los animales no lo sienten. El grado animal no siente la vergüenza. Fíjate las películas, cómo se comen uno al otro. Nadie siente vergüenza, no siente nada. Yo soy más fuerte, yo como, yo te mato. Decirle que no es correcto. No, el animal no sabe, no entiende eso. En la primera fase hay diferencias entre la luz y el Kli. Y esta diferencia lo empuja a desarrollarse y sentir aquí. ¿Qué es lo que siente aquí? Vos podés decir que él siente como una cierta vergüenza, pero no es una vergüenza. Es su cuenta. Él siente la diferencia entre él y el emanador. Esta diferencia lo empuja a desarrollarse, que él en sí mismo deja de recibir. Como deja de recibir porque no tiene vergüenza, entonces él se transforma en la segunda fase. Entonces, también en la segunda fase, ¿qué significa que él deja de recibir? ¿Qué es lo que quiere? Asemejarse al emanador. Como una intención, ¿qué significa? ¿Qué es esa acción de la segunda fase? Se vacía de la primera fase y se llena en un placer de la identificación con la fase raíz, y entonces por eso se llama la segunda fase. Acá hay muchas cosas, pero Hasadim.
llegó al deseo de otorgar. Ahora, que el deseo de otorgar, que es únicamente deseo y no hay ninguna acción, entonces el Creador hizo en él una acción de la fase raíz a la primera fase, hizo una acción. Entonces él necesita ahora llenar al Creador. Es decir, cómo él actúa con su acción, que él va a llenar al Creador. Entonces yo, a partir de mi deseo de otorgar, yo recibo, y que en eso que yo recibo, yo lleno al Creador. A partir de eso que yo tomo de mi madre, dice el bebé, yo tomo de ella y yo la lleno. ¿Sí? Entonces, la tercera fase está constituida sobre el otorgamiento. Este es, aunque sea el deseo de recibir en sí mismo, pero está el deseo de otorgar. Por eso nosotros decimos que esta tercera fase la llamamos Boré, Creador. Ya vamos a hablar de esto, pero este es Rampin, que se desarrolla. Pero cuando recibe, revela que el deseo de recibir tiene que estar completo, si no, no le da placer al emanador. Se abre de tal manera hasta que al final está el deseo de otorgar y siente vergüenza. Vejina Aleph repite a sí mismo en Vejina Bet. Entonces la vergüenza, él debe entender. Dentro de esta vergüenza, él desea otorgar. Pero de todas formas, él debe recibir. Él debe estar en estos dos extremos. Restricción, y eso es. La restricción significa que él debe vaciarse a sí mismo para la meta. Esto existe una participación. Porque dentro de estos pensamientos y estos deseos, él no podría llenar los dos al mismo tiempo. No tendría ninguna oportunidad para poder realizarse a sí mismo. Eso es porque él se restringe a sí mismo. ¿Qué significa esta restricción? Tzimtzum, que esencialmente él retorna hasta Vejina Aleph como una respuesta a Vejina Aleph. Este estado es en donde lo estaba ubicando. El deseo de recibir en Vejinat Aleph lo llena con la luz superior y la criatura dice, se siente similar, hasta cuanto este avance lo va a traer hasta una forma corregida. Ya lo veremos. Eso es lo que está sucediendo. Son estados severos. La criatura rechaza las acciones del Creador y a través de esta reacción de rechazo desde la criatura hacia el Creador por ver la vergüenza, todo lo que atraviesa, esto es como él lo recibe definitivamente. Este proceso atraviesa para poder construir una pantalla que el amor va a cubrir todas las transgresiones. Esto, para que esto sea posible. Esto es similar a lo que nosotros en el final de la letra, hasta cuando recibe para poder otorgar. ¿Cómo combinar estas cosas opuestas? Como en nuestro mundo no existe nada. Solo desde el comienzo de la letra, que es Malhut de Ensof, hasta el fondo. Desde el comienzo, desde la letra, hasta el final de la letra, en donde
Esto toca y no toca este mundo. Estudiante. La tercera Vejina, Vejinat Gimel, dice Rav, es el otorgamiento de Binah de que él debe recibir. Esto lo obtiene desde Binah, desde el Roch. Bien, ¿y dónde esta acción toma lugar? Dice el alumno. Rav dice, solo en Sat. Entonces, ¿dónde toma cuando estas acciones suceden? Dice el alumno, que dice... ¿Y cuál es el deleite aquí? Dalet quiere recibir porque Vejinat Gimel, la tercera fase, se revista a sí misma como un resultado de Binah. Él realiza esta acción, pero esta acción es incompleta. ¿Por qué el emanador desea otorgar el 100%? Y aquí está recibiendo algo no completo. ¿Por qué esta recepción incrementa? Esto lo intenta evadir. ¿Por qué se está incrementando la recepción? Dice el alumno a través en esta Vejinat Bet. Dice, no se extingue completamente, sino que desde la perspectiva de Binah, cuando percibe hasta cuánto el emanador lo ama. Y esto no puede devolverlo. Con la intención en orden de otorgar esta luz de Hasadim para poder realmente recibir, para otorgar. ¿Cómo sigue? Vejinat Gimel está recibiendo para poder otorgar. ¿Por qué no puede completar todo este negocio? Porque la intención de otorgar debe venir viene del Creador. ¿De dónde existe ese deseo de otorgar en Vejinat Bet? Viene del Creador. Entonces, en Vejinat Gimel, en la tercera fase, es más pequeño. Es el Creador que se revisa a sí mismo como un otorgamiento. Él lo realiza por sí mismo y la criatura debe atender esto en orden de recibir para poder otorgar, usarlo en una forma y usando estas dos para poder mezclarse a sí mismo y ser parecido al Creador. Alumno, entonces en Gimel, él tiene un deseo de otorgar que viene del Creador y para poder realizar y aumentar el deseo de recibir, realiza eso. Sí, dice Rab. Obviamente es la luz de Hasadim. Entonces, él incrementa estas acciones, dice el alumno, él lo aumenta. No exactamente, dice Rab. Entonces, ¿qué sucede? Dice el alumno. Rab, en Dalet, la fase se completa, porque lo que desea recibir después de en Vejinat Gimel, él realizó todo lo que pudo realizar este deseo de otorgar desde el Creador y este deseo de recibir desde el Creador. Él está usando totalmente su deseo de recibir que vino desde el Creador y este deseo de otorgar también vino desde el Creador. Ambos están en Vejinat Gimel. Ambos están completamente, ambos lo llenan, pero ¿qué nos falta aquí? El deseo de recibir en sí mismo, no un tipo de existencia que proviene de Vejina Aleph. El deseo de recibir que existe en Vejina Dalet, en la cuarta fase, incluye en él el deseo que viene del Creador y el deseo de recibir que viene desde el deseo de otorgar. Yo estoy abriendo mi boca de acuerdo a mi deseo de recibir. Y mi madre me alimenta, pobremente. Y yo ahora entiendo cómo ella me está otorgando, y comprendo su acción, su intención, entonces yo abro mi boca el doble de grande. Esta es la comparación
en Bejina Aleph. El deseo de recibir es como el de Bejina Gimel, más como el deseo de Bejina Gimel, pero en Bejina Dalet. Eso es porque Dalet es más grande. Es el reinado, es Malhut. Ahí esto es lo que dirige, esa es la regla de la recepción. Ese deseo de recibir, para poder recibirlo completo, esta deficiencia por el Creador. Esto es, excepto por esa vergüenza que ocurre. ¿Por qué sucede esto? Es un resultado del deseo de recibir en la criatura, en el ser creado, y este deseo de otorgar el segundo. Incluso ese deseo de recibir que ¿dónde está? Ahora tomo el deseo de recibir y el deseo de otorgar y yo determino cómo, cuál es mi motivación. Podrías preguntar aquí, es siempre un problema aquí en el prefacio, en Pitja. Sabemos que esto es una letra elaborada. No tenemos un escrutinio aquí en ningún lugar. Aparte de las 4 fases que vamos a satisfacer a cada uno, sino solo el estudio y la preocupación de este desarrollo de la Kabbalah, todo lo que sucede después, todo está enraizado en esas 4 fases.